a ustedes por escucharme hasta ahora, que habitualmente todos estamos cansados y eso, pero es con mucho gusto. La idea de la charla es de osteomielitis. Obviamente es el punto de vista de un clínico, de un infectólogo, en este caso infectólogo pediatra. Creo que ustedes tienen el punto de vista de, obviamente, de lo quirúrgico, y la idea es encontrarnos en la mitad y ver dónde podemos encontrar de la mejor forma para ayudar a los niños. Yo le denomino a esta charla, yo la presenté en un congreso, osteomielitis para dummies, pero porque trato de hacerlo lo más sencillo como yo lo veo. Bueno, lo primero que vamos a poner es un caso clínico. Vamos a hablar luego de epidemiología, algunos datos locales. Voy a presentar el trabajo de unas estudiantes de la Universidad del SINU, las cuales son datos importantes porque son 7 clínicas entre Montería y Cartagena. Y en esta enfermedad sí que necesitamos datos locales para poder ver cuál es nuestra mejor opción desde el punto de vista de antibiótico y todo esto. La clasificación, algunas manifestaciones clínicas, diagnóstico y cómo vamos a tratar al paciente. Bueno, lo primero es vamos a colocar un caso clínico para ver qué pensarían ustedes. Se trata de una niña, ella tiene 3 añitos, es acá en Montería, ingresa por ingresó lo importante, ingresó el 18 de julio del 2019, en la mañana de ese día. Pero no pierdan la fecha de vista, 18 de julio, ese punto es clave. ¿Por qué ingresa? Ella ingresa por un edema en brazo derecho. Eso cuenta la historia hecha en urgencia de la clínica donde la vi. Ingresa acompañada de su mamá, cuadro clínico de una lesión adsedada en codo derecho, presentó fiebre, había ido por la consulta externa y le habían administrado o suministrado cefalexina. No tengo los datos de cuánto tiempo recibió cefalexina, pero no hubo mejoría, el motivo por el cual la madre la consulta con la nena. Dentro de los antecedentes, y para ponerlo lo más sencillo posible, miren que el antecedente más importante es una cirugía, una osteosíntesis del codo, el 3 de enero del mismo año. Consulta en julio y el antecedente fue de enero. Un examen físico dentro de lo normal todo, excepto que presentaba la lesión en el codo derecho, además presentaba datos de rubor y calor, una infección local. Es valorada por el pediatra y su comentario es que es una nena con antecedente de una fractura de húmero distal, osteosíntesis en enero, 6 días de evolución de la lesión que drena espontáneamente en horas de la mañana, refiere fiebre, había sido lo que ya hablamos a manejar con cefalexina, bla, 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 e ingresó con edema, calor, problemas a la movilización de la flexoextensión del codo. Se tomaron algunos paraclínicos, entre ellos una PCR, la cual fue alta. Y miremos el tratamiento o el plan a seguir en la clínica. Una dieta normal, le colocan terapia antibiótica biconjugada, vamos analizando esas cosas, oxacilina, clindamicina, solicitan una radiografía de codo, creo que aquí es una ecografía de codo derecho, algo así. Cultivo de secreción al drenar, un punto importante que debemos analizar, y solicita la valoración por el servicio de ortopedia. Entre los exámenes que presentaba el paciente tenía una hemoglobina en 5.5, hematocrito en 32, los leucocitos en 10.100 en específico, 52% neutrófilo, algo en específico. Las plaquetas están dentro de lo normal y tiene la PCR que la habían solicitado en 34. Por pediatría nuevamente, más o menos lo mismo. Coloca valoración por ortopedia urgente. Bueno, pues la urgencia ahí es relativa, pero al parecer no la habían visto y la solicita nuevamente. Pide una placa AP lateral, cultivo de secreción, ojo con esto, cultivo de secreción al pie de la cama.
tenemos que tener ese análisis del pie de la cama y luego lo discutimos. Pide la valoración en ronda de infectología. Yo asisto allá 2 veces por semana a hacer ronda, pues pidió la valoración por infectología pediátrica y dejó el tratamiento de clindamicina y oxacilina. El examen físico de él, pues ya aquí nos refiere que, y habla ya de que está fistulizando, la fístula sobre el codo derecho. Los exámenes los coloca ahí. Ok, cuando yo veo al paciente, además de todo lo anterior de que se coloca, la primera sugerencia mía es suspender los antibióticos. Insisto en la valoración por ortopedia, es importante reiniciar los antibióticos luego del curetaje. Vamos a hablarlo enseguida porque yo creo que es lo que nos debe quedar. Esta niña, si tiene 6 meses de evolución, estamos hablando de una osteomielitis crónica. No hay prisa, no hay ninguna prisa de colocarle terapia antibiótica, porque la vida de la niña no está comprometida y lo que uno quiere que es que no se cronifique, está dado por hecho que esta niña tiene una osteomielitis crónica, tiene 6 meses de evolución. Por ello, lo más importante al momento es saber contra quién nos estamos enfrentando, cuál es el enemigo que tenemos para poderle dar tratamiento, ya que esta es una enfermedad compleja en su tratamiento y ustedes lo saben bastante bien. Pero eso sí, luego de que sea vista por ortopedia, nos dé su opinión y todo esto, lo que se coloca es, luego del curetaje, luego de la intervención quirúrgica, luego de la exploración, reiniciar tratamiento antibiótico. ¿Para qué? Hombre, para que no disminuya la carga bacteriana a nivel de esa lesión y por ende podamos lograr un aislamiento microbiológico que nos ayude en dirigir el tratamiento. La peor de las situaciones en una osteomielitis es un cultivo negativo y tener que dar tratamiento empírico. Y ustedes lo han tenido que ver, que hay que reventar un antibiótico, otro, dando palos de ciego y es muy complicado tratar al paciente así. Esta fue la sugerencia que yo di. Ahora, ¿cuál antibiótico se indica? Eso va a depender. ¿Dependerá de qué? Para indicar el tratamiento, primero debo saber quién desencadenó la infección, obviamente, y para ello tenemos que tener la epidemiología. Acá no logro yo muy bien la gráfica porque me la tapan acá, pero lo que sí es cierto, y estoy seguro que es así, es que el principal microorganismo es Staphylococcus aureus. Siempre Staphylococcus aureus es la microorganismo. Esto en un estudio de 2.717 pacientes. Vamos a ampliar un poco acá. Acá está también. Y miren de que aquí están por grupos de edades. Obviamente los adolescentes son los que más tienen este tipo de lesiones y tienen Staphylococcus aureus. Miren que ya cuando hay microorganismos resistentes están rosaditos aquí, pues ya está ampliando porque obviamente empezamos a tirar antibióticos, todos, y realmente lo que genera es resistencia. Luego están los estreptococos, los bacilos gram negativos. Miren, incluso el meningococo. Algo interesante, tuberculosis, no debemos perder de vista. Por ahí, bueno, ahora mismo en la clínica hay un paciente que posiblemente con un síndrome nefrótico y se está sospechando que tenga una tuberculosis ósea, en vez de ser una osteomielitis por un germen habitual, posiblemente sea una TB. Vamos a ver si sale o no. Lo otro importante es la coinfección, ¿no? Osteomielitis, artritis séptica. Y aunque yo no me voy a referir a artritis séptica en lo general, el tratamiento es igual, pero ustedes saben bien que la artritis séptica sí es una urgencia. Tener una artritis séptica uno no puede que dilatar a 5 o 6 porque al final va a terminar ¿en qué? En una osteomielitis. Entonces debemos ser mucho más rápido y ahí sí no hay que vamos a esperar. No, ahí se le pone antibiótico, se maneja por el servicio de ustedes, por ortopedia en conjunto, para tratar de evitar que, y hablo de niños porque es a lo que yo me dedico, que el niño cronifique y se convierte en osteomielitis. Este estudio, pues seguramente ustedes lo han visto, bueno, no me voy a referir en el tratamiento en específico, pero voy a hablar algunas cosas de este estudio, pero lo traigo para que vean de que el fémur, siempre habitualmente los huesos largos son los más comprometidos, primero el fémur, luego tibia, en fin, es lo habitual. Y aquí están otra vez los microorganismos. Y miren, esto
Staphylococcus aureus meticilinos sensibles. En esta serie, en Estados Unidos, 26 pacientes. Luego viene el famoso MRSA de la comunidad, 21 pacientes. Luego vienen streptococcus, otro tipo de estafilococos coagulasa negativos, Viridan, Faecium. Miren que siempre están la tuberculosis, incluso en los Estados Unidos, y un neumococo por ahí. Este fue el estudio que hicieron las estudiantes. Eso fue su tesis de grado, y lo que hicimos fue que en las instituciones donde yo de alguna forma asesoraba de una u otra forma y más otros amigos, pues logramos conseguir 7 clínicas. Aquí hay algunas de Cartagena, Madre Bernardo, la Cartagena del Mar, y las otras están pues obviamente en Montería. Y se escogió los pacientes desde enero de 2018 a enero de 2019, solamente un año, pero en un año se lograron conseguir casi 40 pacientes. Los factores predisponentes en estos pacientes, pues obviamente el trauma es el primero, fracturas, infecciones de piel y tejidos blandos, anemia de células falciformes. Tenemos mucha anemia de células falciformes en la costa atlántica, en la región Caribe. Y siempre, recordar que cuando hablamos de anemia de células falciformes, hay un microorganismo que es la salmonela que se mete en el juego. Que tiene el antecedente de anemia falciforme y tiene un trastorno de infección de piel y tejido blando pendiente con salmonela, porque es importantísimo a ese nivel. A veces no hay, los padres no saben qué sucedió, no tienen identificado cómo produjo el trauma, ¿ok? Y pues es un 21%, siempre importante. Otros casos donde había artritis séptica, en fin. En cuanto a la clasificación fisiopatológica, y ojo, una cosa es la clasificación fisiopatológica que todos conocemos y otras en cuanto a tratamiento. En cuanto a la clasificación fisiopatológica, tenemos la aguda, subaguda y crónica. Pero desde el punto de vista de cómo lo enfoco yo, si es aguda o crónica, para efectos de tratamiento es menos de un mes y más de un mes. Ustedes saben que acá, pues aguda es menos de 2 semanas, luego viene 2 semanas, incluso hasta, algunos hablan un mes, otros hasta 3 meses, y luego la crónica. Pero desde el punto de vista del tiempo de manejo, es menos de un mes y más de un mes. Hace 2 semanas sucedió, asumo que es aguda para el tratamiento. No, que fue como en el caso de la niña que mostramos hace 6 meses, eso es crónico. La mayoría de los pacientes pues fueron monofocal, realmente el 88% en el trabajo de las jóvenes. Localización, pues muy parecido al estudio del New England y en otras series, nada más que acá el hueso más comprometido fue la tibia en vez del fémur, que era lo que se veía allá, pero siempre los huesos largos son los que tienen más compromiso. Y aquí es donde vamos a ver lo de los microorganismos. Staphylococcus aureus es el principal, ¿no? Pero a veces hay coinfecciones. Por ejemplo, aquí está el Pseudomonas aeruginosa. Como hay muchos pacientes crónicos, pues pueden presentar Pseudomonas aeruginosa. Puede haber coinfecciones, Staphylococcus más Pseudomonas. Y en otras series, miren que aquí hay una salmonela. Tuve varios pacientes con anemia falciforme también. Casos realmente bastante raros en el sentido de cómo se produjo. Y acá es donde entra una clave que tenemos que tener en cuenta para lo que vamos a hacer después de tratamiento. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos estafilococos aureus? Mi caballito de batalla empírico es cubrir estafilococos aureus. ¿Cuántos son sensibles y cuántos resistentes? Y hay una norma. Cuando hay más del 20% de resistencia para meticilina, yo empíricamente debo cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad. Es decir, en la región Caribe, donde hay mucho MRSA, CA o Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad, siempre mi cobertura tiene que ir dirigida a eso. No que yo, mañana ustedes terminan la residencia y se van a ir a ejercer a Bogotá. Aunque no lo crean, la epidemiología es totalmente diferente. Ellos tienen mucho menos Staphylococcus aureus resistentes que nosotros en la costa Caribe. Entonces, depende de donde tú estés, así debe ser la cobertura antibiótica. Acá dice oxacilina resistente y meticilina, es lo mismo porque son primitos hermanos. Y hay también a veces resistencia a la clindamicina. Entonces, esta es una opción antibiótica, pero debemos tener en cuenta que nuestro caballito de batalla es la meticilina. Este es el marcador. Resistente a meticilina, luego vemos si es resistente a otra cefalosporina primero, cefazolina,
cefoxitin y luego vemos clindamicina. Pero básicamente este es nuestro marcador de qué va a pasar. Esto es más de la patología, donde están las infecciones, y habitualmente es Staphylococcus aureus meticinosensible y meticinoresistente. Aquí hay clasificaciones que ya ustedes conocen bastante bien desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista, esto más en adultos, pero desde el punto de vista de comorbilidades. Ojo, una persona que tenga en el caso de nosotros que trabajamos con cáncer oncológico, no solamente se tiene que cubrir Staphylococcus aureus, también Pseudomonas aeruginosa, Bacillus gram negativo y todo esto. Es decir, la cobertura empírica se amplía hacia todas las bacterias que tenemos en los hospitales. Lo mismo, y creo que ustedes lo ven todos los días, cuando hay pacientes diabéticos que tienen Pseudomonas, pueden tener Klebsiella, E. coli, Acinetobacter, en fin, todo el que tenga un proceso. Pero si es un niño que viene de su casa, que lo que hizo es que estaba en esta época bajando un mango de un palo y se cayó y se partió y luego le llega con una osteomelitis, pues él no tiene por qué tener una pseudomona. El principal germen es de la piel, ya que es un colonizante de estafilococo, y hacia allá debemos dirigir. Es más del 80% en algunas series. Aquí está desde el punto de vista medular, superficial, localizada, en fin. Desde el punto de vista del estado fisiológico, lo que les comentaba, si es una persona normal, si está sistemáticamente comprometido, localmente comprometido, y viendo si el tratamiento le va a ir peor que la enfermedad. Acá lo tenemos desde el punto de vista del pie diabético, infecciones relacionadas con fracturas, la hematógena aguda. A veces lo que presenta el niño es una neumonía y nos hace una siembra en un hueso a distancia. Yo tuve un paciente, por ejemplo, uno de los que está en esa lista de los pacientes que vimos, que ingresó por un dengue. Luego hizo una flebitis cuando lo estaban canalizando para colocarle los líquidos endovenosos. Y de ahí hizo una osteomielitis multifocal. O sea, un caso realmente del dengue que lo inmunosuprimió, pues fue algo muy malo. Pero igual se recuperó el niño, pero era muy malo. Obviamente está la osteomielitis de la columna vertebral y de las prótesis articulares, que es un tema también que hay que tener en cuenta. Vías de infección, pues lo que les comentaba, hematógena desde la distancia, una infección contigua, inoculación directa, insuficiencia vascular. Típico, lo pica un mosquito, no se sobreinfecta esa lesión ahí y hace una infección primero de tejidos blandos, piel, tejidos blandos, no se trata y termina en una posible osteomielitis. Es de todos los días. Acá está un poco más de las comorbilidades, los inmunosuprimidos siempre. Debemos tenerlo en cuenta. Esto es un poco de fisiopatología, vamos a llegar a eso ahora. Y este sí es otro punto importante, es que es el neonato. El neonato no hace osteomielitis solamente, hace una osteoartritis. Y ustedes saben que es porque tiene estos vasitos que se extienden más hacia acá, a la cabeza. Y en el neonato siempre vamos a hablar de un proceso en el hueso y que vemos luego un proceso también en la articulación en el menor de un mes. Entonces es algo que hemos visto varios pacientes también en UCI neonatal y es la misma situación. O sea, es una flebitis, sabemos que les dan muchas canalizaciones, a veces no se hace la asepsia y antisepsia como debe ser, se le forma la flebitis y en un momentico viaja esa bacteria. He tenido uno en el hombro y los dos en la extremidad superior izquierda. Entonces siempre llegan esos tipos de pacientes. Acá está desde el punto de vista de fisiopatológico todo lo que sucede cuando hay secuestro, involucro, esclerosis, en fin. Clave, que es algo que es la lucha que a veces tenemos con ustedes, con los ortopedas, y es la producción del biofilm. Miren, cuando una persona tiene los materiales de osteosíntesis, tiene una prótesis y esto, cuando ese estafilococo está ahí y se pega a esa prótesis o a ese material, nadie, ni ningún antibiótico, ni una tonelada de antibióticos, nada, no se lo va a poder quitar. Se lo va a quitar de la superficie del tejido y del hueso, pero no lo puede quitar del cuerpo extraño. Entonces, tal vez ustedes han visto la presión, seguramente la han tenido, de que cuando se colocan los antibióticos, uno inmediatamente pide la valoración por ustedes para retirar el material de osteosíntesis. Y yo creo que ahí es donde hay que llegar a un punto de acuerdo.
porque a veces si le retiran el material, pues va a quedar la extremidad inestable, en fin, pero es imposible retirar el estafilococo sin retirar el cuerpo extraño. Es la misma situación que si tiene una infección asociada a catéter venoso central. Si tiene esa infección, hasta que no se retire el catéter, no mejora. O lo que sucede con los neurocirujanos, porque esto realmente es de todos los días. El paciente tiene una derivación ventrículo-peritoneal y hace una infección del sistema nervioso central, una ventriculitis. Hasta que no se retire ese material, ese sistema, el paciente no mejora. Obviamente los antibióticos van a disminuir la carga bacteriana, el paciente va a mejorar, se le va a quitar la fiebre, incluso puede que si tiene una fístula disminuya la secreción por la fístula, pero en el momento que se quite el esquema antibiótico, el paciente va a su casa en una semana, en un mes o en 6 meses, y seguramente ustedes lo han visto, el paciente regresa con esa fístula nuevamente activa. Entonces es un problema muy grande, que es que una vez que el microorganismo produce biofilm y se pega a la pared del cuerpo extraño que está ahí en ese hueso, pues no se puede hacer más nada, no hay forma de mejorar esa situación, de erradicarlo, a menos que se retire el cuerpo extraño. Y ahí es donde debemos entrar a ponernos de acuerdo. Clave en osteomielitis aguda, pues hay fiebre. Eso es algo que es muy frecuente, más todos los datos de locales de infección. Pero, por ejemplo, este es un paciente que ya le habían hecho una osteosíntesis, si no estoy mal, recuerdo algo, y llegó con esta lesión. Él no llegó con fiebre ni nada, sino que estaba, miren cómo está la gasa, con pus, y acá estaba dehiscente la sutura, todo abierta, pero ya le habían hecho un procedimiento o algo, y miren cómo está. Y obviamente esto es una osteomielitis ya crónica, y si no estoy mal es otro paciente y tenía más de un mes de evolución, pues esto es manejo quirúrgico y médico. Como les digo, en estos casos no hay urgencia de colocar antibióticos, a menos de que él tenga síntomas sistémicos. Miren que tiene un poquito de eritema y pudiéramos discutirlo, pero más que todo la fístula. Pero si él está estable, y eso por lo menos esperar al día siguiente que ortopedia, que ustedes lo lleven a quirófano, tratar de conseguirle el microorganismo y es hacer eso. Incluso si un paciente a las 48 se opera, a las 48 horas deja de drenar y todo, se puede ir para su casa. 2 días después que llegó se puede ir, siempre y cuando haga manejo quirúrgico y manejo médico. Entonces tenemos el espectro de enfermedades. En lo agudo, pues es más síntomas locales, miren, fiebre, enrojecimiento, edema, hinchazón, leucocitosis. Y cuando ya estamos hablando más en lo crónico, la fístula y más pus y menos fiebre. Eso es algo muy clave, muy común. Miren, por ejemplo, bueno, este paciente, pues miren toda la celulitis que tiene, toda marcada. Miren, yo creo que aquí está saliendo pus, todo rojo, edematizado, está lustroso. Pues obviamente este es un paciente que tiene un compromiso ya sistémico, porque hay que tomar otras decisiones, colocar antibióticos, si no se va a morir o va a entrar un choque. En cuanto a los laboratorios, siempre tenemos la duda respecto, pero al ingresar pues, un hemograma, eso no se le quita a nadie, pues nos sirve para la hemoglobina, para llevarlo a quirófano, cómo están las plaquetas, bla, bla. Pero realmente los dos marcadores indirectos que tenemos para ayudarnos, la BCG y la PCR. Cuando, por lo menos, yo siempre busco tener 2 al comenzar tratamiento y luego le hago los seguimientos. Y obviamente nos deben ayudar si ellos van disminuyendo. Ahorita muestro cómo se comportan los dos. Hemocultivos, realmente no es tan necesario el hemocultivo, pero si hay compromisos sistémicos, sí, un aislamiento puede ser un 32 hasta un 60%. Cultivo de material aspirado, y ojo, es importante. Si el paciente tiene una fístula, yo no puedo decirle a la enfermera de que con un tubito de ensayo tome una muestra de la piel, de ahí de donde está supurando, porque lo que voy a arrastrar ahí es bacterias colonizantes de la piel. Yo tengo que tomar una muestra por punción, aspiración, es que sirve. Hago asepsia, antisepsia, tomo una jeringa, le agrego 1 centímetro de solución salina e inyecto en un ángulo de 30 grados y jalo. No me importa si viene pus o no viene nada, pero lo importante es que al jalar me traigo las bacterias hacia la jeringa y eso lo mando a cultivar.
pero tomar de la secreción afuera realmente no es fidedigno y es más una representación de la piel que de lo que está sucediendo en la al interior de la fístula. Obviamente, si él lleva el ideal de nosotros, en el mundo ideal, el sueño de uno es que se ha llevado a quirófano y allá se tomen los cultivos pertinentes. Si ustedes tienen mucha duda, no solamente deben ser cultivos para bacterias habituales, también deben ser para micobacterias. Y lo otro clave, hombre, tienen la duda entre si es un tumor, si es una malignidad o si es una infección. Pues yo tomo una muestra que se la lleven en formol, que es la que va a ir a la biopsia para buscar la malignidad. Pero para el cultivo, si yo tengo un cultivo y todo esto, esa muestra debe ir en solución salina. En el momento que yo la meto en formol, se muere bacterias, el formol es para los muertos. Enseguida se muere lo que la hay, ahí no va a crecer ningún microorganismo. Entonces siempre debo tomar 2 muestras, solución salina y formol. Y corroborar que la enfermera, que la pasante, que en fin, que la rotadora, no sé cómo es que le llaman en quirófano, lleve esas muestras hasta el lugar donde deben llevarlo, entregarlo. Porque es muy triste y sucede también que los quirúrgicos toman las muestras y entre la sala de cirugía y el laboratorio se pierda. Y más en un hospital universitario o en un hospital donde hay mucho movimiento de personal. Lo que les comentaba, la BCG y la PCR. La PCR se eleva más rápido, pero también cae más rápido, mientras que la BCG es más lenta. El seguimiento en lo personal, yo al paciente ambulatorio, y tengo muchos pacientes con osteomelitis crónica en seguimiento, pues yo siempre le solicito las dos, PCR y BCG. Y entonces ahí vamos viendo las cosas. Miren que la BCG se normaliza hace las 3 y 4 semanas, mientras que la PCR, si estamos pegándole adecuadamente con el antibiótico, a la semana debe mejorar. Bueno, en cuanto a las imágenes diagnósticas, pues lo primero, pues la radiografía. Importante, la radiografía es clave, pero algo importante. La radiografía en osteomelitis aguda nos muestra después de 14 días. Antes de 14 días es muy difícil ver una imagen, unos cambios en la radiografía. Eso, bueno, ustedes lo manejan igual que nosotros, lo manejan y mucho mejor, y son los expertos en el tema, pero pidan la radiografía después de 14 días. No, que se cayó del palo de mango hace una semana. Difícilmente van a lograr ver osteomelitis. Pero si tiene 15, 20 días, puede ser una buena ayuda y una rápida ayuda. La resonancia magnética, ese sí es el colesterol. Este es el mismo paciente, esto está en esta revista de Pediatría Clínica de Norteamérica, y miren cómo se ve la imagen de diferente entre la radiografía y la resonancia magnética. Y podemos ver con la resonancia magnética desde las 48 horas de iniciado el proceso infeccioso. O sea que si es el examen, y es más, es el gold estándar en osteomelitis. El examen a solicitar es la resonancia magnética. Lo puedo decir de primera mano porque hace 6 meses el doctor Pereira me hizo un diagnóstico de una lesión que tenía con una resonancia magnética, así que no se veía de otra, en la radiografía no se vio nada, así que puedo hablar de ella bastante bien. Y esto es lo que habitualmente yo sugiero. La gammagrafía. Sé que hay a veces muchas personas, muchos compañeros piden la gammagrafía primero que la resonancia, pero la gammagrafía tiene una función importantísima y es buscar osteomelitis multifocal. En eso sí, porque no les voy a hacer una resonancia magnética de todo el cuerpo, una resonancia corporal, que a veces tienen algunas indicaciones, pero miren de que en una gammagrafía ósea puedo encontrar focos en diferentes huesos y nos puede ayudar en ese sentido. Entonces, esa sería realmente la mejor utilización de la gammagrafía, que es que, hombre, el paciente tuvo la infección de piel y tejido blanco, hizo un choque séptico, luego estoy con una imagen de un edema y veo que como que puede tener una osteomelitis, digo, ven acá, pero este paciente me hizo un choque séptico, este paciente puede tener siembras en otros lugares, entonces ahí se favorece de hacer una gammagrafía. Sé que a veces no se cuenta con el servicio, pero si contamos con él, pues utilicémoslo en ese sentido. Miren que aquí, por ejemplo, hay una lesión que se observa. Aquí está pues todo
se puede decir con resumen. La ecografía, pues realmente como eso depende tanto del operador, entonces no, yo en lo personal no ordeno ecografía, pero en un lugar donde no haya muchas opciones, pues puede que sirva. Y la TAC, pues junto a la resonancia, pues no tiene mucho que hacer. Tratamiento. Bueno, aquí lo primero que le estoy diciendo es no tenemos prisa de colocar antibióticos si el paciente no está críticamente enfermo, inestable o tiene datos de sepsis, porque si está séptico con una hipotensión, pues no, ¿qué vamos a esperar cultivo ni que nada? Vamos a entrarle con todo. Recuerden que a veces hay pacientes con estafilococcemias. Pero ojo, tenemos a veces la idea de que el estafilococo produce choque séptico rápidamente y eso no es tan cierto. Recuerden que cuando el paciente llega, muchas veces nos dicen, no, es que yo estaba en el pueblo y lo llevé donde el sobandero al niño para que le sobara el pie y luego 2 días más y 3 días hizo fiebre y ¡pum! Llega en choque séptico. Entonces, realmente los que producen choque séptico son los bacilos gram negativos, es decir, tiene una pseudomonas, un paciente con cáncer y una osteomelitis, pues eso será el peor de los escenarios. Pero lo que pasa con Staphylococcus aureus no es que no produce tanto choque séptico rápido, sino que el paciente demora mucho en consultar y yo sé que más todos los presentes en esta charla saben, llega alguno que lo sobaron. Y al sobarlo simplemente están diseminando la bacteria por todo el cuerpo y ahí pues hace el choque. Entonces, pero esos son los menores en menor cuantía de los casos. La mayoría de los pacientes nos llegan bastante estables, no es una infección que comprometa la vida. Entonces podemos esperar con los antibióticos. Bueno, ¿qué antibióticos? Lo que todo el mundo siempre quiere escuchar. ¿Qué antibióticos? Pues va a depender de la edad, como todas las cosas en pediatría. Si tiene menos de 3 meses, yo debo cubrir las bacterias del canal del parto, colonizantes en la vagina de la mujer. Y eso incluye Streptococcus agalactiae, todas las enterobacterias, E. coli, Klebsiella, bla, 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 Serratia, en fin. Y obviamente cubrir Staphylococcus aureus, porque ese está ahí. Y si es un pretérmino extremo, ustedes lo van a valorar a una UCI neonatal y es un peladito de 700 gramos y están sospechando osteomelitis, en fin, pues los hongos también serán importantes ahí. Una vez que el niño sale de este periodo de lactante menor, bueno, no es lactante menor, pero sí menor de 3 meses, pues ya mi cobertura debe ir hacia Staphylococcus aureus. Pero recordemos, estamos en la costa caribe, miren lo que dice aquí, más del 10 al 15% si hay Staphylococcus aureus metización resistente, debo cubrirlo. En el estudio de las doctoras, hasta el 20%. Entonces, si yo trabajo en Cartagena, si trabajo en Montería, si trabajo en Sincelejo, en Santa Marta, en la costa en lo general, mi cobertura antibiótica debe ir para Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. Otro puede ser Streptococcus pyogenes, que a veces está por ahí. Miren lo que aparece acá también. Todos los costeños estaban mezclados y la raza negra nos marca genéticamente y tenemos muchas personas con anemia célula falciforme y aquí aparece salmonela. Cubro salmonela, pongo un antibiótico que mate la salmonela, pero al mismo tiempo no olvido de Staphylococcus aureus, está en todos los grupos. Tiene sepsis o choque séptico, pues obviamente serán estos dos también, el S. aureus y el Streptococcus pyogenes, en fin. A veces están hablando de Shigella kingae, sobre todo entre los años y 3 años, pero es muy difícil de identificar, pero entonces habría que dar un tratamiento empírico. Bueno, ¿qué antibióticos hay para el tratamiento? Pues entonces dependerá la situación. Miren de que si yo tengo el microorganismo Staphylococcus aureus metización resistente, debo colocar un antibiótico que vaya dirigido a él. ¿Cuáles? Puede ser clindamicina, es una buena opción. Puede ser vancomicina, en pediatría, lo que tenemos en vancomicina. Y a veces se hacen combinaciones. Es decir, ahora mismo hay una recomendación que es cubrir el resistente y el sensible. Y hay combinaciones que se utilizan como oxacilina más vancomicina, oxacilina más clinda. No está mal esa combinación. Importante, todas las oxacilinas en Colombia son genéricas. No valen, o sea, son muy baratas y por ende son de mala calidad. Es decir, lo que tuvimos la opción de ver hace muchos años, el prostafilina, que era el original, eso salió de Colombia debido al precio. Lo que significa que si yo utilizo oxacilina,
muy probablemente va a haber una mala respuesta si no es de calidad. Entonces, una opción es utilizar cefazolina, o sea, una cefalosporina de primera se comporta como oxacilina y nos puede servir. Entonces, un tratamiento empírico, si tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo, para estafilococo meticilino resistente, es eso. Miércoles, cuando yo sé que un paciente tiene estafilococo aureus meticilino resistente, le voy a hacer una lista fácil. 1, adolescente. 2, que juegue un deporte y que no es que no, yo juego fútbol los fines de semana y estoy todo barrigón y lleva, no, que sea un jugador de deporte de alta competencia. 3, que vive en hacinamiento. 4, que comparta o haya compartido con una persona que haya estado recientemente en cárcel. 5, que haya recibido antibióticos en los últimos 6 meses. No con uno, con la mayoría de esas cosas, de esas situaciones, yo puedo hacerme una idea que el paciente que me llega con una infección de piel y tejidos blandos y sospecho osteomielitis tiene una bacteria resistente. Y se lo repito, adolescente, un competidor de alto rendimiento que juega en un equipo de fútbol, que como pasó hace unos 15 años en Cartagena, o tal vez 10, las niñas, las patinadoras que murieron, que eran patinadoras de alto rendimiento, esa niña les dio una estafilococcemia, hubo como 4 casos y murieron varios de ellos, que reciba antibióticos en los últimos 6 meses. Bueno, también tener animales, perro, gato, todo esto pues tiene una relación también. Y se me escapa otro, que ya le había comentado. En fin. Pero bueno, básicamente eso. Cuando yo tengo la sospecha sobre esas situaciones, puede que tenga un estafilococo resistente. Hombre, si es un niño de 2 años que no ha recibido antibióticos, que nunca le ha salido un grano en la piel, que no tiene contacto con perros ni gatos, ni esas cosas, pues obviamente yo pienso más en que sea un sensible. Ojo, factor de riesgo, no está en la lista de lo oficial, pero hijo de médico, hijo de enfermera, en fin. ¿Por qué? Porque nosotros en las fosas nasales estamos colonizados con estafilococos aureus y a veces estamos colonizados con estafilococos aureus meticilino resistente. Entonces, tener una osteomielitis en un hijo de un médico, una enfermera, una terapista que trabaja en UCI, también nos hace pensar posiblemente en esto. Ya no es un paciente de este tipo, sino que es un inmunosuprimido, diabético, es un paciente con anemia falciforme, comorbilidades, oncológicos. Yo le cubro el estafilococo y le tengo que cubrir pseudomonas, enterobacterias y todo esto. A la edad que sea, aunque sea un adulto, cefepime, vancomicina, cefepime clindamicina, puede ser opciones. O si tiene muchos factores de riesgo y está muy grave, meropenem vancomicina, también puede ser. Si está más estable, puede utilizarse trimetoprim sulfa para cubrir estafilococos aureus. Y sepan una cosa, como estos tratamientos de osteomielitis son largos, inicialmente se le coloca en la clínica vancomicina, pero cuando hay que darle de alta y no existe, para esto no existe vancomicina bioral, la terapia switch o la terapia secuencial se llama eso, cuando yo le cambio el antibiótico endovenoso a bioral, se hace con trimetoprim sulfa metoxazol. Es decir, recibió 5 días, 10 días con vancomicina, por ponerle un ejemplo, porque estaba grave en la UCI. Le van a dar de alta porque tiene una osteomielitis, aguda, pues recibirá el tiempo restante, las 4 a 6 semanas, con trimetoprim sulfa en su casa. Clindamicina, habitualmente no, porque en los niños por lo menos no hay jarabe de clindamicina en Colombia. Entonces lo podemos utilizar ya en adolescentes. Si es que hay que cubrirle pseudomonas y esto, hay que mandarlo para la casa. Los únicos antibióticos que cubren pseudomonas vía oral son las quinolonas. Por ejemplo, ciprofloxacina. Entonces, si yo lo tenía con cefepime, luego hago las terapias suiz a ciprofloxacina. No, que a mí me gusta más la ofloxacina, en fin, puede ser, pero recuerden de que la mayoría de nuestros pacientes son del sistema subsidiado y por ende tienen que recibir el tratamiento del sistema del POS, y estamos hablando de hasta 2 meses, incluso más, 3, 4 meses recibiendo un antibiótico, y va a llegar el momento en que él no va a tener el dinero para comprarlo. Entonces, eso es un problema. Es un neonato. El neonato no se va a ir con la infección. Ese neonato va a recibir su tratamiento ahí en la clínica hasta que se dé de alta por, obviamente, ser de alto riesgo. Pero quiero que se queden con una cosa. En ninguna parte aquí de estos antibióticos está
amicacina ni los aminoglucósidos. Y yo les quiero invitar a que amicacina la saquen de la posibilidad de tratamiento empírico en los pacientes. Motivo, que en el medio anaerobio, como es esto, se inactiva, tiene menos efecto en medio anaerobio. Amicacina, por lo menos a mí, me gusta mucho como antibiótico, cubre pseudomonas y eso, pero en vía urinaria, en casos de infecciones intraabdominales. Pero en hueso y en articulaciones no es una buena sugerencia. Si yo quiero cubrir pseudomonas, pues es mejor usar cefepime o si toca, meropenem, pero no utilizar amicacina. Miren que no hay ni, la terapia vancomicina, amicacina, pues para este caso en particular no es recomendable, además de que le vamos a dar 2 nefrotóxicos y si su paciente es diabético, pues me van diciendo cómo va quedando el riñón de ese paciente. Entonces, no es una buena opción. ¿Era sensible? Bueno, nos creció la bacteria, era una bacteria sensible, pues le colocaré oxacidina mientras esté hospitalizado y una vez que se vaya, pues cefalexina, que es el que está en el sistema de salud. Me ha sucedido con varias mamás y papás. Le doy las 2 recetas. Le doy la del genérico y les doy la original, sobre todo cuando mando trimetoprim y Bactrim. Y los papás prefieren comprar el original y hacen el esfuerzo, porque lo más desgastante que hay es tener un hijo con una osteomielitis y que lo estén mandando de clínica en clínica sin resolver la situación, ¿cierto? Que nos ha sucedido a todos ver eso, que hay personas que no quieren operarlo y si no lo quieres operar, pues en fin, o el pediatra le manda algo y no lo ingresa, en fin, suceden innumerables cosas, pero no le resuelven la situación ni a los papás y al niño. He escuchado, porque lo escuché, un ortopeda que dijo de que no se curaba, que el niño con una osteomielitis crónica no se curaba y eso no es tan cierto. Puede que se reactive en cualquier momento de la vida, hay casos hasta de 20 años después, pero nosotros podemos hacer que la fístula desaparezca, que la cicatriz desaparezca y que es un niño, o sea, ¿cómo le van a decir a un niño que no puede curarse? Como también un paciente con una fístula, lo vi hace un año, 12 años, mentira, 10 años, porque fue a los 8 años, y el muchacho llegó a los 18 años, iba a cumplir 18 años, y llegó a la clínica con la infección. El ortopeda lo lleva a quirófano y dice que cuando entró a hueso tuvieron que cerrar quirófano. Más de 10, 11, 12 años con una osteomielitis, que eso era putrefacto totalmente, o sea, tenía ese pus por 10 años, entonces es algo o sea, eso era una maldad. Manejo quirúrgico, esto saben ustedes más que yo de esto, pero lo que uno quiere, uno espera, lo que uno necesitamos que nos ayuden en la parte esta es debridar, drenar, el control, lo que se llama control de la fuente. Eso es lo importante. Estamos con un neurocirujano, hombre, que drene el acceso del sistema nervioso central. Un cirujano de tórax que saque ese derrame pleural. Un ortopeda que nos ayude a manejar. Habrá casos de casos y todos hay que individualizarlo. Pero en lo general, el tratamiento conservador no se recomienda. El artículo que les coloqué ahí no lo traje, pero de el New England, ellos decían que daban tratamiento conservador. ¿Pero a quién le daban tratamiento conservador? Paciente que tuviera un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Paciente que fuera operado en las primeras 24 horas de haber ingresado a la clínica. Y que fuera sensible. ¿Qué sucede? Ahí en ese mismo artículo hablan de que las clínicas en Estados Unidos donde hicieron esto, todas las clínicas tienen un ortopeda de turno. Entonces, pues obviamente nunca iba a pasar de 24 horas el paciente sin operar. Entonces, cuando estaba en ese mundo ideal, ¿qué hacían? Le daban solamente 21 días de tratamiento. Eso nosotros, pues, eso no sucede. En cuanto al tratamiento, lo que más mandamos, como ya les dije, trimetoprim sulfa. Luego está ciprofloxacina más trimetoprim para cubrir la pseudomonas y para cubrir el estafilococo. Y miren que aquí más abajito está cefalexina, todo depende. Tiempo de tratamiento. Hombre, el tratamiento, si es, recuerden, menos de un mes de evolución, se dan entre 4 semanas y 6 semanas. Y si tiene más de un mes de evolución, se da entre 6 semanas y 8 semanas. Miércoles, pero no se curó a las 8 semanas, pues mi hermano, de mal, se va a 3 meses, 4 meses, 5 meses, eso dependerá de la situación. Siempre vigilando PCR, BCG, la evolución de los reactantes de fase aguda, las comorbilidades, porque ¿qué hacen ustedes con un paciente diabético que tiene un descontrol de la glucosa? Nunca lo vas a curar, en fin. Y
aquí miren que cuando se hizo, nosotros por lo menos los pacientes que vimos, el 85% se hizo manejo quirúrgico. Quisiera decirles que todo fue un manejo quirúrgico precoz, no todos fueron así, pero por lo menos la gran mayoría se hicieron. Y hubo un 15%, o sea, eran más o menos 39, 40 pacientes, pues ustedes van sacando ahí unos de 10 a 15 pacientes que recibieron, que no tuvieron tratamiento quirúrgico. Esto es lo que recibieron hospitalizados, en fin. Pacientes que recayeron, 9%, y está esperado. Hay pacientes que tienen osteomelitis crónica difícil de tratar y que van a volver, ha pasado, pero afortunadamente no son la mayoría. Si le pegan con un martillo a la bacteria, primero identificamos la bacteria, se hace control de la fuente, se drena la colección y se le pega con un martillo en la cabeza a la bacteria, se puede curar al niño, porque imagínense, el niño está en crecimiento, ¿cómo no va a producir hueso nuevo? Bueno, bueno, estas son recomendaciones, creo que dice aquí por Mirza, no lo logro ver, pero se recomienda un tratamiento endovenoso 2 semanas, o sea, resolver la situación y un manejo por 8 semanas, es lo habitual. Si se tiene que extender, se extiende. Importante, que el estafilococcus aureus mesticino resistente hay del hospital y la comunidad, ¿cierto? ¿Y dónde tenemos estafilococcus aureus nosotros? Ustedes, yo, sus profesores. No, que yo no tengo bacterias. Mi hermano, todos las tenemos en nuestro cuerpo porque estamos en una clínica, ¿cómo la vamos a tener? En las fosas nasales, a nivel axilar. Algunos comentan también detrás de las orejas y a nivel inguinal, ¿oyeron? Sobre todo ahí, bueno, y a nivel de tracto intestinal, pero en la piel es eso. Miércoles, ¿cómo sé yo? Pues muy fácil. Son esos peladitos que nos llegan con granos y granos, o algún familiar, un sobrino, un hermano, que pasa con que lo pica un mosquito y enseguida le sale un grano con un absceso o lo que llamaban en el pueblo un nacido. ¿Y qué es lo que sucede? Él se mete, el niño se mete el dedo en la nariz, se jurga la nariz ahí y luego cuando lo pica el mosquito se rasca. Él no tiene el estafilococo en las uñas, lo tienes en la nariz. Entonces hay que descolonizarlo. Bueno, ¿cómo se descoloniza? Se compra mupirocina, la crema esta de mupirocina, y durante 10 noches se le aplica a los niños, y si hay algún adulto que lo tenga también lo puede hacer, en las fosas nasales, en las axilas, detrás de la oreja, en el ombligo y en el entremuslo. 10 noches y se le quita el estafilococcus aureus. ¿Nosotros lo debemos hacer? Pues no, porque al día siguiente que te llegues a la clínica otra vez te vas a colonizar. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros lo hagamos. Pero eso es una forma de quitarle a esos peladitos que pasan con nacidos todo el año, quitarle esas infecciones. Por lo menos como infectólogo a mí me llegan cantidades. Lo que llamamos un impético. Bueno, esto es en neonatos, pues obviamente en neonatos, ahí sí hay que utilizar oxacilina, amicacina o gentamicina, pero porque hay que cubrir la Escherichia coli, la Klebsiella, y esos son los antibióticos que nosotros usamos habitualmente. Ampicilina más gentamicina. Al alta, pues BCG, PCR, a veces un hemograma si lo quieren sangrar, pero no es tan importante que haya mejoría clínica, todo lo que ustedes saben, en fin, pero sobre todo la BCG y la PCR. Bueno, eso es todo y no, con mucho gusto. No sé si tengan preguntas.